Dice la palabra del Señor en Hechos, capítulo 14, versículo 21 al 28. Después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia. Con oración y ayuno encomendaron los ancianos al cuidado del Señor, en quien habían puesto su confianza. Luego atravesaron nuevamente Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron la palabra en Pergue y después descendieron hasta Atalía. Por último, regresaron en barco a Antioquía de Siria, donde habían iniciado su viaje. Los creyentes de allí los habían encomendado a la gracia de Dios para que hicieran el trabajo que ahora habían terminado. Una vez que llegaron a Antioquía, reunieron a la iglesia y le informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo Él también había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí con los creyentes por mucho tiempo. Amén. Acompáñenme en oración, hermanos. Soberano Dios y eterno Padre, a ti sea toda la gloria y la honra, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, porque es agradable, Señor, a nuestros oídos. Permite, Dios, que sea tu Espíritu Santo en esta mañana obrando en cada corazón aquí presente, Señor. Seguimos orando para que tú hagas la obra, Señor, de salvación en aquellos que aún no te conocen, Padre. Que tú abras el corazón de muchos en esta mañana para que puedan conocerte, Padre. Que tu palabra, Señor, llegue a lo más profundo de sus corazones y sean redargüidos, Señor, por tu Santo Espíritu. Aquel que convence de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Te ruego tu bendición en esta mañana, Padre, y te ruego, Señor, que me des sabiduría, Señor, para poder llevar tu palabra, Señor, y trazarla con verdad, Señor. Guarda mis labios, Señor, de hablar cosa de hombre. Y te ruego, Señor, que yo sea solo un instrumento en tus manos, Señor. Porque realmente, Señor, no estoy apto para esta labor. Pero en tu misericordia y en tu gracia me has dado este privilegio, Señor. Y quiero honrarte, Dios, transmitiendo tu palabra con veracidad. Bendice a cada hermano aquí presente, Señor. Danos sabiduría a todos también para poder comprender y entender tu santa palabra, Señor. Y háblanos en esta mañana, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, yo te lo pido y te doy las gracias. Amén y amén. Hermanos, pueden sentarse. Bueno, en el día de hoy vamos a continuar con la serie del libro de los Hechos. Y el título para el día de hoy es El avance del reino, el sufrimiento y la iglesia. Y vamos a ver cómo, a medida que el reino avanza, el sufrimiento se hace necesario en la vida de los creyentes y cómo la iglesia es testigo de eso. Vamos a tocar 3 puntos y resalto el tema de la iglesia porque eso nos compete a cada uno de nosotros como iglesia que somos. Los 3 puntos que vamos a ver en esta mañana son: como iglesia cumplimos la gran comisión, como iglesia asumimos el sufrimiento y como iglesia encomendamos a la gracia de Dios. Son 3 tareas que tenemos nosotros como iglesia a la luz de lo que el pasaje nos va a mostrar. Entonces, mis hermanos, en la prédica de hace 8 días del pastor Juan, él nos recordaba cómo el avance del reino sigue a través de la historia y del relato del libro de los Hechos, pero que el rechazo que recibe la palabra de Dios es por el mensaje que lleva. Y siempre que compartimos la palabra de Dios, estamos avanzando en el reino. Pero cuando avanzamos en el reino, van a pasar muchas cosas. Y el pastor lo recordaba. Hay un patrón que vemos en el avance del reino y que lo vamos a estar viendo en el libro de Hechos. Cuando se predica la palabra, hay conversiones. Cuando hay conversiones también vienen oposiciones. Cuando hay oposiciones también hay señales. Y aquí las señales, como lo enfocaba el pastor, es vidas cambiadas.
Aquí no esperamos en las conversiones encontrar maravillas o señales como se hacía en el primer siglo, pero qué mayor milagro y qué mayor señal que es ver una vida transformada por el poder del Señor. Amén. También vamos a ver que hay división y también puede haber o va a haber persecución. Y la persecución va de la mano con el sufrimiento, que es uno de los puntos que hoy también vamos a tocar. Pero, hermanos, a pesar de este patrón que se va a repetir en el avance del reino, lo bueno es saber que este mensaje ha permanecido. Este mensaje permanece y el mensaje permanecerá hasta que Cristo venga. Amén. Entonces es importante que nos vayamos afianzando en este mensaje y lo que el libro de los Hechos nos está enseñando a nosotros como iglesia. Si bien es cierto, el libro tiene el título de Hechos de los Apóstoles, pero somos enfáticos en decir que los hechos son ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver a la luz de la palabra que el Señor nos va a hablar en esta mañana. Pero antes de empezar con el versículo 21, quiero iniciar y retomar los últimos versículos de la prédica anterior. Y los invito a que leamos el versículo 19 del capítulo 14 de Hechos. Dice: luego unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. Hermanos, el pastor lo tocaba en la prédica pasada cuando mencionaba al final la consecuencia de esa idolatría del hombre, ¿no? Cuando fueron confrontados con los ídolos. Y el pastor decía que nosotros estamos bien hasta que nos pisan, ¿qué? El callo. ¿Cuántos llegamos caminando malo en el día de hoy? O adoloridos porque nos pisaron ese callo. ¿Cuánto nos choca cuando realmente somos confrontados con la palabra del Señor? Y yo los animo porque hoy también vamos a ser confrontados y azotados por la palabra de Dios. Realmente quiero que veamos el significado de lo que es ser discípulo de Cristo. Porque hoy en día ese título lo tenemos como de adorno, pero realmente entender que ser un discípulo de Cristo nos va a llevar a ser confrontados por la misma palabra. Amén. A Pablo, después de predicar la palabra, después de hacer ese milagro y de ver las maravillas que Dios había hecho, la gente quiso idolatrarlos, no. Pero Pablo, cuando manifestó que ellos no necesitaban de esa adoración, se disgustaron y se pusieron en contra de ellos, y lo que hicieron fue que apedrearlo. Y pasamos por alto ese pasaje, pero la misma escritura nos dice que fue tanto la golpiza y el poco de piedras que le dieron que quedó casi como muerto. Pero ¿qué dice la escritura? Pablo no salió huyendo. Pablo se queda en esa misma ciudad, en Listra, la noche, y al día siguiente, ¿qué hace? Sale rumbo a Derbe. Y podemos leerlo fácilmente, pero Listra y Derbe, entre ellos hay una distancia de más o menos 100 kilómetros. Y caminando a pie, no lo sabemos, la Biblia no lo dice, pero 100 kilómetros se recorre más o menos en 20 horas caminando a pie. Pero aún así Pablo, adolorido, golpeado, no se tomó una licencia de 15 días para descansar, sino que al día siguiente sale a seguir, ¿qué? Haciendo la misión del Señor. Y esto es un llamado para nosotros, hermanos, porque ¿cuánto de verdad nos quejamos por algo sencillo y sacamos excusas porque me siento cansado para llevar a cabo la tarea que el Señor nos ha encomendado? Es para que meditemos realmente, y Pablo nos sirve de ejemplo, no para que salgamos a recibir piedras. Dios nos guarde y Dios ha sido bueno, pero qué tan golpeados nos sentimos o cansados y sacamos tantas excusas para no hacer la obra que el Señor nos ha mandado a hacer.
Yo tengo presente un versículo que el Señor lo menciona en Hechos 9, del 15 al 16. Para los que están tomando nota lo pueden apuntar, no es necesario que vayan, pero es cuando Saulo es llamado por el Señor y el Señor le dijo a Ananías para que le dijera a Pablo: ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. O sea que Pablo ya tenía claro lo que iba a pasar con su vida. Este es un instrumento escogido para mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Y si yo preguntara en esta mañana cuántos han sufrido realmente por la causa de Cristo, ¿cuántos podríamos levantar la mano? Porque como les digo, realmente nosotros estamos viviendo un evangelio muy suave. Bendito el Señor por eso, porque nos ha guardado de persecuciones. Pero en este momento hay hermanos que están siendo perseguidos. ¿Y cómo sería nuestra actitud al enfrentar una persecución? ¿Seguiríamos firmes en el Señor? ¿Seguiríamos arraigados como cantábamos ahora? ¿O fácilmente desertaríamos? Como iglesia cumplimos la gran comisión, el primer punto. Dice el versículo 21: después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía de Pisidia. Hermanos, la iglesia cumple la gran comisión ¿cómo? Predicando el evangelio, predicando el mensaje de Dios. La palabra es muy clara en Marcos 16:15. El Señor dice: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia. ¿Cierto? Esa es nuestra misión, esa es la gran comisión. Ir y predicar, pero también Mateo 28:19 nos recuerda que no solo es ir y predicar la palabra de Dios, sino hacer discípulos. ¿Ok? Esa es la gran comisión que nosotros tenemos. Ahora, ¿estamos nosotros como iglesia avanzando el reino? ¿Estamos nosotros como iglesia cumpliendo nuestra parte? Si bien es cierto, Dios no nos necesita a nosotros, pero a Él le place utilizarnos para su gloria. Somos instrumentos en las manos de Dios. Mientras estaba, antes de empezar el servicio, se me vino a la mente esta frase y la anoté antes de que se me olvidara. Nosotros, hermanos, nosotros como iglesia somos portadores de la mejor noticia para la humanidad. ¿Entienden eso, hermanos? Somos portadores de la mejor noticia para la humanidad. Pero muchas veces somos egoístas porque esa noticia la guardamos para nosotros. Cuando hay tantas personas que necesitan escuchar esa buena noticia. Yo le doy gracias al Señor de verdad porque Dios es bueno y en su misericordia me permite compartir este mensaje porque fui primeramente confrontado. Soy una persona que ama el evangelismo. Soy una persona que ama enseñar a los hermanos. Pero a veces siento que no estoy haciendo lo que debo hacer. Que me falta dar más. Pero sé que Dios tiene el control de todo y Él obra como Él quiere. Pero también es importante saber cuál es nuestra disposición y si realmente yo he entendido la misión mía en la tierra. Porque fácilmente nos podemos enredar en los afanes de este mundo y pensar en nosotros mismos, pero nos olvidamos de la misión que el Señor nos ha encomendado. Me apasiona y me emociona saber que un pequeño grupo de insignificantes discípulos viviendo en un oscuro rincón del mundo, como dicen hermano, fueron inculcados, fueron persuadidos de una gloriosa visión para la evangelización en el mundo. ¿Y cómo la llevaron a cabo, hermanos? Recuerde que el Señor llama a sus discípulos, hombres pescadores sin preparación, pero dispuestos a seguir al Señor. El Señor les dijo: sígueme. Y al instante que hicieron, dejaron sus redes y le siguieron, colocando la mirada en Jesús, puestos los ojos en Jesús. Él es el que nos sostiene. Pero muchas veces sacamos excusas de que no estoy preparado para compartir la mejor noticia que tenemos, hermanos.
Y no necesitamos hacer instituto bíblico y terminarlo para empezar a compartir la buena noticia. Cada uno de ellos se sintió directamente involucrado en esta tarea y se entregó a ella sin reserva. Eso es lo que nosotros como iglesia estamos llamados a hacer, hermanos. Evangelizar, predicar la buena noticia, haciendo que el reino avance. ¿Y cómo nosotros llevamos a cabo ese evangelismo? Es sencillo, simplemente es abrir la boca y compartir la palabra del Señor. Pero ¿cómo lo hacían estos hermanos en esa época? De manera personal. El evangelismo se hacía personal o en masa, pero en masa lo hacían los apóstoles y ellos no se iban preparados, sino que el Señor daba las oportunidades y guiados por el Espíritu Santo empezaban a compartir esa buena noticia. Pero lo más importante para nosotros como iglesia, hermanos, recuerden, el evangelismo personal es la clave. Era llevado a cabo por creyentes locales con relación a lo que hacían a diario, en sus deberes diarios. Testificaban del evangelio en sus propios vecindarios. Muchas veces descargamos la responsabilidad de llevar el evangelio en los pastores y los líderes. Y decimos, esa es labor de ellos. Hermano, estamos engañados. El mandato es para todos. Id por todo el mundo y predicar el evangelio. Nosotros debemos imitar a estos primeros cristianos. Hermanos, ellos no actuaban como cristianos. Ellos desarrollaban una vida en Cristo. Ellos vivían el evangelio. Y es lo que yo les transmito a las personas que discipulo. El evangelio no es algo para los que están llegando por primera vez. El evangelio, como muchos lo tienen, no es el ABC para los primeros creyentes. El evangelio es nuestra esencia, es nuestra identidad. Nosotros debemos respirar evangelio, porque Cristo mora en nosotros. Pablo lo decía, estoy juntamente crucificado con Cristo. Y de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Tenemos que revisarnos y examinarnos qué es lo que está saliendo de nuestras bocas. ¿Cuáles son las palabras que me llevan a hablar a las personas? ¿Hablo y comparto esa buena noticia que tenemos? ¿O hablo de mis deportes, de mis actividades, de tantas cosas que este mundo nos puede envolver? Es la misión y por eso les digo, hermanos, vamos a ser confrontados porque realmente es fácil decir soy cristiano. Pero otra cosa es vivir el cristianismo. Por otro lado, en la tarea de llevar la gran comisión es hacer discípulos. Y hacer discípulos demanda tiempo. Hacer discípulos demanda tiempo. Porque cuando discipulamos estamos guiando a las personas hacia Cristo, a que conozcan más del Señor, a que se acerquen más a Él. Y las personas llegan con muchas preguntas, con muchas inquietudes, y nosotros que conocemos la verdad, que ya hemos madurado, podemos guiar a otra persona. Podemos instruirle la palabra del Señor. Mateo 28, 19 y versículo 20 nos dan claridad de esa tarea del discipulado. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que yo les he dado. El pastor lo recordaba, la clave es la obediencia. Y la obediencia tiene mucho que ver cuando nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Señor y no solamente como nuestro Salvador. Porque hoy en día a todos les gusta ver a Cristo como su Salvador y decir, ya me salvé del infierno. Pero cuando reconocemos que Cristo es nuestro Señor, no nos gusta, porque el Señor va a empezar a tocar y a cambiar tu vida y no nos gusta que cambie nuestra forma de vivir. Cuando entendemos que Cristo es el Señor de nuestras vidas, yo me someto en obediencia a Él. Estamos llamados es para obedecer. Y el mismo Cristo nos lo enseñó. Se sometió al Padre en obediencia. Y Él lo dijo en Getsemaní. Si es posible, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se sometió en obediencia el Hijo de Dios. ¿Cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? Si yo preguntara, hermanos, en esta mañana, desde que conocen del Señor, ¿a cuántas personas han discipulado? ¿Cuántos podrían decir,
he discipulado a 10 hermanos, he discipulado a 20 hermanos, o por el contrario podríamos decir no, a mí me han discipulado 20 veces. De verdad, hermanos, es para meditar. Si el Señor me ha dado un mandato de ir y predicar su palabra, de llevar esa buena noticia que nosotros hemos recibido y de hacer discípulos, ¿cuántos discípulos hemos hecho nosotros? ¿Cuántas personas pueden decir, gracias al Señor que me salvó, pero gracias a mi hermano que me instruyó en su camino? Sabemos ya que el término de discípulo es alguien que se adhiere a un maestro que está sentado a los pies de una persona que le va a enseñar, ¿cierto? Un discípulo es un estudiante, es un alumno, un pupilo, como muchas veces decimos, de aquel que está dispuesto a aprender. En el ministerio del Señor Jesucristo, el término discípulo se convierte en un sinónimo de aquellos que creen y confiesan que Jesús es el Mesías. Si yo le preguntara a ustedes hoy, ¿cuántos creen y confiesan que Jesús es el Mesías? ¿Cuántos levantarían la mano? Todos creen, ¿cierto? Y confesamos, que Jesús es el Mesías. Ok, muy bien, hermanos. Entonces, vamos a ver lo que nos dice la Escritura realmente de entender qué es un discípulo, un creyente en Cristo. Mucho de lo que el Señor enseñó en el Sermón del Monte tiene que ver con las cosas que nosotros estamos llamadas a obedecer, a vivir como discípulos, si realmente hemos entendido lo que el Señor ha hecho en nosotros. Y todo el Evangelio se convierte en un manual para el discipulado. Por eso yo le digo, hermanos, el Evangelio es nuestra esencia, es nuestra identidad. Nunca dejaremos de aprender. Como decía el pastor Watcher, llegaremos al cielo y no entenderemos el Evangelio del Señor. En definitiva, nosotros podríamos decir que el discípulo, escuchen bien, hermanos, el discípulo es un sirviente que debe rechazar las expectativas mundanas y concentrarse en el camino de Dios, que viaja a través del sufrimiento y la servidumbre. Voy a repetirlo para que tengamos presente eso. ¿Y cuántos estarían dispuestos a hacerlo? El discípulo es un sirviente que debe rechazar las expectativas mundanas y concentrarse en el camino de Dios. Un discípulo que viaja a través del sufrimiento y la servidumbre. ¿A cuánto le llama la atención vengan a sufrir? A nadie, ¿no? Antes queremos escuchar pare de sufrir, pero borren eso no es nada bueno. Mateo 16:24 nos habla claramente, y me fascina porque es que el Señor Jesucristo no engañó a nadie. Él fue muy claro en su llamado y nunca ocultó nada. Y aquí está confrontando a los discípulos. Mateo 16, versículo 24, para que lo apunten o si lo quieren buscar, dice la palabra del Señor así: luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Ustedes no creen que Pablo tenía claro ese mensaje del Señor? Él sabía que por predicar la palabra del Señor podía hasta morir. Y lo experimentó en Listra. Fue apedreado hasta el punto de morir, pero no murió. Pero si hubiese muerto, estaría feliz de haber cumplido con lo que el Señor había mandado. Mis hermanos, el llamado al discipulado demanda que uno abandone por completo el deseo natural de buscar comodidad, de buscar fama o de buscar poder, e incluso hasta el instinto de preservar la propia vida a toda costa. Alguien que ha entendido lo que es ser discípulo de Cristo está dispuesto a no estar cómodo. Alguien que ha entendido el ser discípulo de Cristo está dispuesto a dejar la fama o el poder, o incluso a dar su propia vida si es necesario por la causa de Cristo. Por eso es fácil decir soy cristiano, creo en Cristo, pero vivirlo es diferente, hermanos.
así como Jesucristo llamó a aquellos que le seguían a que consideraran el costo y esperaran persecución, pregunto, ¿estamos nosotros dispuestos realmente a llamarnos discípulos de Cristo? ¿Estamos dispuestos realmente a decir soy discípulo de Cristo a costa de lo que sea? Incluso a costa de perder mi propia vida. Realmente es fácil decirlo, pero si lo estuviéramos viviendo es cuando realmente seríamos confrontados. Con esto en mente, vamos a entrar al segundo punto, que es como iglesia asumimos el sufrimiento. Pero hermanos, hay que dejar claro que el sufrimiento es por causa de Cristo. Diferente al sufrimiento, a las pruebas, a las tribulaciones que como humanos podamos vivir. Porque muchas veces como cristianos nos las pasamos es quejándonos y quejándonos de lo que me pasa y de lo que me pasa, pero hermanos, no hemos sufrido por causa de Cristo. Hechos 14:22, ¿qué dice? Donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Es hermoso, hermano, porque esto nos está mostrando que Pablo, después de haber ido y predicar en Derbe y de hacer muchos discípulos, ellos regresan, ¿cierto? Y seamos honestos, si yo he sido golpeado y apedreado en una ciudad a punto de morir, lo pensamos para volver, ¿cierto? Yo digo, mejor saco por ahí, hago un quite a eso. Pero Pablo no estaba pensando en eso. Él sabía la necesidad que había de regresar a ese lugar y de alentar a los hermanos. Porque los cristianos deben ser animados, sabiendo lo que pueden sufrir por causa de Cristo. Les voy a leer 3 pasajes muy cortos. Mateo 5, del 10 al 12 dice, en palabra del Señor Jesucristo: Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo, y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Son palabras del mismo Señor Jesucristo. Lucas 9, 23 al 26 dice: entonces dijo a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio tienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o destruyes a ti mismo? Si alguien se avergüenza de mí, hermanos, dice el Señor, si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Y Juan 15:20 dice: ¿recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Hermanos, el Señor Jesús es claro en su palabra. Él nunca ocultó nada. Aquel que le seguía sabía a qué se iba a enfrentar. De hecho, confrontó a unos discípulos que le dieron la espalda y se fueron. Y a los apóstoles les dijo: ustedes que también piensan irse. Ese es el Señor. Él no viene con cosas escondidas. Él ha sido muy claro en su palabra y nos llama a calcular el costo de realmente ser discípulos de Cristo. Ahora imagínense, hermanos, el Señor preparó a los apóstoles y los apóstoles prepararon a la iglesia para lo que ellos iban a enfrentar, y el sufrimiento es lo que estamos viendo. Ahora piensen, ya habían apedreado a Esteban y habían matado a Santiago, y ahora se enteran de que apedrearon a Pablo. Si eso es lo que vamos a recibir por predicar la buena noticia, ¿estamos dispuestos a hacerlo? Estos hermanos necesitaban
palabras de ánimo y de aliento. Quiero que me acompañen, por favor, ahora sí a Primera de Pedro 4, del 12 al 16. ¿Lo tienen? Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 16, dice el Señor: Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, por robar o causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, hermanos, no es nada vergonzoso sufrir. ¿Por qué? Por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Amén. El término cristiano se dio en Antioquía por primera vez y no era un título para enorgullecerse, era un título despectivo. Allá van los cristianos, allá van los cristianos, los del camino. Pero para nosotros ser cristiano es motivo de orgullo, hermanos, porque estamos siguiendo al Dios verdadero, aquel que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Amén. Cuando nosotros entendemos, hermano, a la luz de la palabra, que estamos llamados a sufrir por causa de Cristo, es importante que como iglesia nosotros hagamos lo que hacían los apóstoles, y era alentar a los otros hermanos. Ese es nuestro mandato, hermanos. ¿Cuántas veces alentamos a aquel hermano que está pasando por sufrimientos? Pero repito, por causa de Cristo. Y si somos realistas, ¿alguien ha sido apedreado por causa de Cristo? ¿A alguien le han dado azotes por causa de Cristo? Nosotros la tenemos suave, hermanos. Nuestro rechazo tiene que ver más con: me dejaron en azul, en visto, me sacaron del grupo de WhatsApp, me hicieron mala cara, ya no me reciben en la casa, ya no me invitan a las reuniones. Eso es sufrir por Cristo, hermanos. Y nos rasgamos las vestiduras. No me quieren contestar, ya no me invitan a almorzar. Realmente hemos entendido lo que es ser discípulos de Cristo. Los apóstoles fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que era necesario sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios, que era necesario que a través de muchas pruebas, como lo dice la Reina Valera, entremos en el reino de Dios. Y no estoy diciendo entonces que vamos a llegar al cielo y el Señor muestre cuántas cicatrices tienes para dejarte entrar, o voy a salir a buscar que me apedreen para buscar el favor de Dios. Sería una locura, ¿no? Péguenme por causa de Cristo. No, mis hermanos. Si realmente nosotros cumplimos la misión, vamos a ser perseguidos. Pero si no la hacemos, estén tranquilos, no les va a pasar nada. Pero ¿cómo nos está viendo el Señor? Muchos pasan de cristianos incógnitos en su trabajo. Muchos pasan de incógnitos como cristianos en las universidades. Muchos en el barrio ni siquiera saben que son cristianos. Mis hermanos, es necesario que compartamos esa buena noticia que tenemos nosotros y que se nos ha encomendado la labor de predicarla. Amén. Filipenses 3:10 al 12 dice el apóstol Pablo diciendo: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. ¿Cuánto repetimos ese versículo en nuestras oraciones? Lo hacemos a un ladito, ¿cierto? Sufrir, Señor.
Segunda de Timoteo 2, 11 al 12 dice: la siguiente declaración es digna de confianza. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él, y si lo negamos, Él nos negará. Y segunda de Timoteo 3, 12 dice: es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo, sufrirá persecución. El mensaje es claro, hermanos. Estamos llamados a sufrir. Bienvenido el sufrimiento por causa de Cristo. Amén. Están calladitos, ¿no? Mientras preparaba la prédica y meditaba en esto, porque el énfasis que el Señor me mostraba era esa parte de sufrir por causa de Cristo. Y como iglesia, ¿cómo lo estamos asumiendo? Y se me venía a la mente el libro de los mártires. ¿Lo conocen? ¿Lo han leído? Se lo recomiendo. El autor John Fox, quien es recordado por ser el autor de este famoso libro, hace un compendio de las muertes de los apóstoles y de los primeros cristianos. Y se me venía a la mente, porque hermanos, tenemos en nuestra mente a Pedro, quien escribió este pasaje que acabamos de leer. Tenemos en nuestra mente a Pablo, a Santiago, que fue atravesado por una espada. Pedro fue crucificado boca abajo. Y solo pensamos que ellos fueron los que sufrieron. Pero hermanos, hay una serie de hermanos que han sufrido a lo largo de la historia por causa de Cristo. Y quiero tomarme un tiempo para leer este fragmento de este libro, de las 10 persecuciones, de las 10 primeras persecuciones que sufrieron los cristianos. Ni siquiera una, sino las 10 primeras persecuciones. Y dice aquí que el relato que había un joven llamado Plinio, un hombre erudito y famoso, que viendo la lamentable matanza de muchos cristianos y movido por ella con pasión, escribió a Trajano, quien era el que estaba haciendo la persecución, comunicándole que había muchos miles de ellos que eran muertos a diario, pero que no habían hecho nada contrario a las leyes de Roma, y por eso no merecía la persecución. Pero me llama la atención el motivo por el cual los estaban persiguiendo a estos primeros cristianos. Dice: solo consistía en esto. Ellos solían reunirse en determinado día antes del amanecer y repetir juntos una oración compuesta en honor de Cristo como Dios, y a comprometerse por obligación, no ciertamente a cometer maldad alguna, sino al contrario, a nunca cometer hurtos, robos o adulterio, a nunca falsear su palabra, a nunca defraudar a nadie, después de lo cual era costumbre separarse y volverse a reunir después para participar en un común de una comida inocente. ¿Qué malo vemos aquí, hermanos? Por el contrario, estaban buscando ser personas de bien, y esa era la razón por la cual los perseguían. Como decía el pastor Juan, el problema es el mensaje que predicamos. Si tú cumples tu tarea de predicar el mensaje, hermano, tu vida va a cambiar. Primero para bien por causa de Cristo, pero puedes sufrir consecuencias por eso. Pero es un privilegio sufrir por la causa de nuestro Señor. Amén. Y quiero tocar el tema de un mártir llamado Ignacio, que me llamó mucho la atención y no quería pasar por alto esto. Dice que Ignacio, un mártir, es tenido en gran reverencia entre muchos. Este Ignacio, póngale mucha atención, hermanos, había sido designado al obispado de Antioquía siguiendo a Pedro en sucesión. Algunos dicen que al ser enviado de Siria a Roma porque profesaba a Cristo, fue entregado a las fieras para ser devorado. También se dice de él que cuando pasó por Asia, la actual Turquía, estando bajo el más estricto cuidado de sus guardianes, fortaleció y confirmó a las iglesias por todas las ciudades por donde pasaba, tanto con sus exhortaciones como predicando la palabra de Dios. Hermano, en medio del sufrimiento, en medio de estar al borde de la muerte, no dejaba de cumplir su misión, y era predicar la palabra del Señor. Amén. Pero es tremendo, mire lo que dice. Así, habiendo negado a Esmirna, escribió a la iglesia de Roma, exhortándoles para que no emplearan medio alguno para liberarle de su martirio, porque no quería que le privaran de aquello que era lo que más anhelaba y esperaba.
Wow, tremendo. Y él dice, ahora comienzo a ser un discípulo. Nada me importa de las cosas visibles o invisibles para poder solo ganar a Cristo. Que el fuego, mire lo que dice, hermanos, que el fuego y la cruz, que manadas de bestias salvajes, que la rotura de los huesos y el desgarramiento de todo el cuerpo, y que toda la malicia del diablo vengan sobre mí. Sea así si solo puedo ganar a Cristo Jesús. E incluso cuando fue sentenciado a ser echado a las fieras, tal era el ardiente deseo que tenía de padecer, que decía cada vez que oía rugir a los leones. Hermanos, yo lo leo aquí, pero imagínense usted estar allá en el Coliseo rodeado por leones hambrientos, sin meses sin comer. ¿Cómo te están viendo a ti? Bien provocativo. Y aún así el hermano, viendo eso, ¿sabe cuáles eran sus palabras? Wow. Soy el trigo de Cristo. Voy a ser molido con los dientes de fieras salvajes para que pueda ser hallado pan puro. Wow, hermanos. Está poeta el hermano en medio de ese sufrimiento. Creo que este hermano tenía las palabras de Pablo presente. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Hermanos, a pesar del sufrimiento y del dolor que pudieran estar sintiendo, no dejaban de predicar la palabra. Qué hermoso saber eso, hermanos. Y como les digo, aquí es fácil decirlo, pero allá afuera es difícil vivirlo. Y es necesario que nosotros entendamos realmente si somos discípulos de Cristo. Si miramos la vida de estos discípulos de Cristo, la pregunta que yo haría en esta mañana, ¿realmente estamos preparados para ser discípulos de Cristo? ¿Qué pasaría si llegara una persecución a nuestra ciudad? Que de verdad el saber que si confesamos a Cristo podríamos llegar a la muerte, apedreados, decapitados o como prefieran morir. ¿Estaríamos dispuestos a decir soy de Cristo? ¿Creo y confieso que Jesús es mi Señor? No respondan, hermanos, esto es con el Señor. No los quiero comprometer. Ahora, hermanos, tiempo corre. Imaginémonos que llegamos al cielo y quedamos entre la multitud y yo tengo dos hermanos al lado y empiezan a presentarse. Mucho gusto, mi nombre es Pablo. Y el del otro lado, mucho gusto, mi nombre es Esteban. Y empiezan a hablar cómo te fue en la tierra por causa de Cristo. Pablo apedreado, golpeado, Esteban el primer mártir y yo, hermano, me dejaron en visto. Hermanos, no me volvieron a invitar a la casa. Que Dios nos guarde, hermanos, de caer en las manos de allá de estos hermanos, mentiras. Pero sí, de verdad, nos debe llevar a meditar y saber si realmente somos dignos de ser llamados discípulos de Cristo. Como tercer punto y no menos importante, como iglesia encomendamos a la gracia de Dios. Voy a leer del versículo 23 al 28. Dice la palabra del Señor. Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia. Con oración y ayuno encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor, en quien habían puesto su confianza. Luego atravesaron nuevamente Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron la palabra en Pergue y después descendieron hasta Atalía. Por último, regresaron en barco a Antioquía de Siria, donde habían iniciado su viaje. Los creyentes de allí los habían encomendado a la gracia de Dios para que hicieran el trabajo que ahora habían terminado. Una vez que llegaron a Antioquía, reunieron a la iglesia y le informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo Él también había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí con los creyentes por mucho tiempo. Tres cosas que vemos aquí, hermanos. Como iglesia encomendamos a la gracia de Dios. Y si se dan cuenta, el versículo 26 dice, por último regresaron ¿a dónde? A Antioquía de Siria, de donde habían partido, donde habían iniciado ese primer viaje misionero. La iglesia encomienda a sus siervos. La iglesia nombra ancianos, reconoce ancianos. Yo he sido reconocido por ustedes hace 15 días y la iglesia
pide rendición de cuentas. Y qué bueno, hermanos, saber que todo lo que hicieron los apóstoles eran conducidos por el Espíritu Santo. Y esta conducción era confirmada ¿por quién? Por la iglesia local. ¿Se acuerdan cuando inició Pablo y Bernabé? ¿Qué dice la palabra? Que el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Pablo para la tarea que yo les he encomendado. Y la iglesia envía a Pablo y a Bernabé. ¿Y qué hace Pablo y Bernabé? Nombran ancianos en la iglesia después de que vuelven. Ya ha pasado un tiempo, la iglesia ha empezado a ver y a reconocer personas que pueden tener el llamado del Señor, y lo que hacen ellos es nombrarlos como ancianos. Pero siempre encomendaron. Aquí la palabra encomendaron es clave para nosotros. Eso es lo que como iglesia hacemos, hermanos. Tristemente nosotros muchas veces nos dejamos guiar y mover por nuestras emociones, y queremos servirle al Señor de muchas maneras. Y parece que mi vida como que necesita hacer algo para servirle a Dios. Hermano, como les digo, déjeme decirle, Dios no nos necesita, pero a Él le place utilizarnos para su gloria. Si la iglesia tiene una necesidad, el Señor la va a suplir, porque Él tiene control de su iglesia, Él tiene cuidado de ella. Entonces, mis hermanos, estos apóstoles, después de que van y cumplen su misión y hacen este recorrido por estas ciudades, regresan, y lo primero que hacen es ¿qué? Reunir a la iglesia. Ellos dicen: nosotros hemos sido encomendados por la iglesia, ahora vamos a llegar y rendirle cuentas a la iglesia. Eso es algo muy importante para nosotros. Ellos no se manejaban solos. Ellos no hacían lo que querían. Estaban ¿qué? Sometidos a su iglesia local, a lo que ellos lo habían encomendado. Y ellos lo que hacen es primero decirle todo lo que ellos habían hecho. ¿Sí? ¿Sí? Todo lo que ellos habían hecho, todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Mis hermanos, es muy diferente yo venir a decir todo lo que yo hice, a decir todo lo que Dios ha hecho por medio de nosotros, porque la gloria es para el Señor. En nuestro deseo de querer servirle al Señor, muchas veces hacemos cosas que pensamos que están bien, pero que no están glorificando al Señor, porque debemos entender que lo que el Señor quiere de nosotros es obediencia. Mire, hermanos, yo tengo 51 años y yo decía: ¿cuándo le iré a servir al Señor? Y ya pastor a los 51 años. Y el pastor José Abella me dijo unas palabras muy sabias. Dijo: Leo, lo importante no es lo que has dejado de hacer, lo importante es lo que vas a empezar a hacer en este llamado que el Señor te ha hecho. Mis hermanos, cuando nos sometemos en obediencia al Señor, cuando rendimos nuestras vidas a Cristo, Él nos va a guiar. Y cosas que nosotros pensamos que son buenas, a mi manera de pensar, el Señor no las ve así. Cuando dejamos que Él nos guíe en nuestras vidas, Él nos va a alinear con lo que Él quiere para nosotros. Porque debemos tener claro que no se trata de cumplir mi propósito en la vida, sino de cumplir el propósito de Dios en mi vida. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, y a darle gracias al Señor. Amado Señor y Padre eterno, bendito seas tú, mi Señor. A ti sea toda la gloria y la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Padre, yo te ruego, Señor, que de verdad podamos entender lo que significa ser discípulos de Cristo. Que podamos entender y valorar, Señor, la obra que tú hiciste por nosotros en la cruz. Y de llegar a valorarla tanto, Señor, que estemos incluso dispuestos a dar nuestra vida, Señor, por causa tuya.
Porque tu palabra dice que aquel que pierda su vida por mi causa, la hallará. Y Pablo lo afirmaba diciendo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Señor, ayúdanos, Dios, de verdad a poder llevar a cabo esta labor que tú nos has encomendado, a cumplir esa gran comisión de ir y predicar la buena noticia, de hacer discípulos. Señor, ayúdanos a aceptar el sufrimiento y verlo como algo beneficioso para nuestras vidas, Señor. Porque al fin de cuentas, el sufrir nos lleva a tener gozo por la eternidad. Señor, y ayúdanos a someternos a nuestra iglesia local, a entender que tú le has dado la autoridad aquí en la tierra para llevar a cabo, Señor, mediante la iglesia local, lo que tú quieres hacer en el avance de tu reino. Gracias por cada persona aquí presente, Señor. Yo te ruego que tu palabra haga el efecto que tú quieres en nuestras vidas, Señor. Porque tú eres el único que puede abrir corazones y cambiar vidas, Señor. A ti la honra y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos, Padre. Recibe la adoración, Señor, en estos momentos, para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Los invito a que se coloquen de pie para responder en la oración al Señor.